Bendiciones en Cristo. Hoy voy a dar respuesta a la pregunta ¿qué significa la frase cubrirá multitud de pecados de Santiago 5:20? Recordemos que Santiago escribe su carta para corregir muchos errores de algunos cristianos, especialmente su audiencia. Había muchos problemas de chisme, muchos problemas del mal uso de la lengua, murmuraciones, y muy ofensivos eran los cristianos a quien Santiago le está escribiendo. Santiago corrige muchos errores en el capítulo 1, competencia con los ricos en el capítulo 1, en el capítulo 4. Vemos que a lo largo de toda la carta había competencia, había problemas en la oración, había vanidad, pedían para sus deleites y había muchos errores. Incluso ellos creían que hasta Dios era el que les ponía las tentaciones. Así que había muchos errores que Santiago está tratando de corregir en su carta. Veamos lo que dice exactamente el texto. En Santiago 5:20 lo que dice es: sepa que el que haga volver al pecador del error, recordemos que ese pecador es un hermano, porque dice si alguno de entre vosotros en el 19, así que aquí lo llama pecador, dice que si hace volver a ese hermano que ha pecado del error de su camino, dice salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto ha levantado la pregunta: ¿los pecados de quién serán cubiertos? ¿De aquel que rescata al hermano, de aquel que salva al hermano que lo hace volver, o del que ha sido rescatado? Esa es la pregunta, ¿sí? El texto es un poco ambiguo en el sentido en que realmente no dice le serán cubiertos sus pecados, no dice eso. Del hermano rescatado, o será el beneficio del que va en rescate del hermano, no lo dice el texto. Por lo tanto es un poco complicado. La única manera o la única salida que tenemos es comparar la escritura de donde Santiago saca esta idea, y nos vamos a ir a Proverbios capítulo 10 versículo 12, que es la referencia de Santiago, o al menos tiene esto en mente. Proverbios 10:12, probablemente Salomón escribió esto y dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Recuerden que el punto aquí es que Santiago a lo largo de toda su carta está haciendo un llamado a que practiquen el amor fraternal, a que dejen de ser inmisericordes, de ser injustos, de ser violentos, de ser chismosos. Está tratando de restaurar la relación, porque los errores que ellos venían cometiendo había afectado su relación con ellos mismos y su relación con Dios, pero sobre todo las relaciones interpersonales entre ellos. Si ustedes leen toda la carta de Santiago, se pueden dar cuenta que el tema aquí es las relaciones interpersonales que necesitan ser restauradas para que no nos afecte a nosotros y nos desanime emocionalmente, que es lo que Santiago habla de la muerte de ese cristiano, la muerte de esa alma. Se refiere a que esa persona pierde el ánimo, pierde el entusiasmo por las cosas de Dios, precisamente por los diferentes conflictos internos que hay dentro de la iglesia. Y lo que Santiago está diciendo es que ese hermano sea salvado emocionalmente de esa situación que genera esos conflictos internos. Así que si uno va a Proverbios 10:12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Entonces es concordante con lo que Santiago está diciendo. Santiago lo que está diciendo es: hay muchos conflictos entre nosotros y necesitamos perdonarnos las faltas, necesitamos resolver el conflicto interno que tenemos, necesitamos pasar por alto las ofensas, los agravios, y esto se resuelve evitando el odio. Dice: el odio despierta rencillas. Eso es lo que había en esa comunidad de cristianos a quien Santiago le escribe, y necesitan resolver ese problema. En segundo lugar, vemos cómo Pedro utilizó el mismo proverbio en primera de Pedro 4:8, donde dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Usa nuevamente Proverbios 10:12 para decir: tengan entre ustedes ferviente amor, que es lo contrario del odio, que es lo contrario de la rencilla. Y esto es concordante con lo que Santiago dice a lo largo de toda su epístola, a lo largo de toda su carta. Él está diciendo que nos amemos unos a otros, que evitemos el mal uso de la lengua, que oremos correctamente, que no nos quejemos los unos a los otros, que no murmuremos los unos a los otros, que no discriminemos porque aquel es pobre y yo soy rico, o aquel es rico y yo soy pobre, que evitemos ese conflicto de relaciones interpersonales, y que entendamos que el otro es mi hermano y que si aquel está en error yo voy a rescatarlo. ¿Por qué? Porque si lo rescato significa que voy a perdonar sus pecados y voy a optar por el amor ferviente en vez del odio y la rencilla y el rencor y todas estas cosas en las que esta primera comunidad cristiana se había sumergido o habían incurrido. De manera que cuando uno pone estas dos piezas y va a los textos paralelos que hablan del mismo tema, volviendo a la pregunta ¿qué significa la frase cubrirá multitud de pecados de Santiago 5:20? Sencillamente significa perdonarse las ofensas, pasar por alto los agravios, tolerar las diferencias y demostrar amor ferviente por encima del odio y la rencilla. Sencillamente ese es el llamado de Santiago a lo largo de todas sus cartas, porque la fe sin obra es muerte. Yo pues sí tengo mucha fe, pero no demuestro esa fe
fe en el amor fraterno, en la práctica me caigo, como se caían estos cristianos, los errores del que él habla, sacar a ese hermano del error es precisamente de conocer la escritura, decir que tengo fe, pero no practicar eso en mis relaciones interpersonales con mis propios semejantes, especialmente mis hermanos en la fe. Entonces es un grave problema. Entonces no tengo ninguna fe, mentira que tengo fe, mentira que soy cristiano, mentira que soy de Dios. La fe sin obra es muerta. De eso es que habla Santiago a lo largo de toda su carta. Así que volviendo al tema, vean ustedes cómo dice el capítulo 5, versículo 20 de Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ya ustedes pueden ver al prédica anterior, al mensaje anterior, donde explico lo que significa Santiago 5, 19 y 20. Sencillamente significa que ese hermano es sacado del error de su camino, del camino en el que se ha sumergido, como ya lo he dicho en este video también, en el que se ha desviado en muchos aspectos, que es caerse en la práctica, es decir, tengo fe, soy de Dios, tengo amor, soy cristiano, pero odio a mi hermano, tengo rencor, tengo rencilla, discrimino, me quejo delante de Dios, hasta mi formato de oración es una queja contra mi hermano. Ese es el problema aquí. Y la lengua con tres filos: chisme, murmuración, ofensa de todo tipo. Ese es un problema. Entonces Santiago está diciendo, cubrirá multitud de pecados. ¿Los pecados de quién se cubren entonces? De acuerdo a esto, bueno, si yo evito el odio, si yo opto por el amor ferviente, obviamente que se refiere a el pecado de ambas partes, tanto del que va en rescate, que antes tenía algo contra ese hermano, pero ahora decide ser un rescatista. Entonces él está pasando por alto las ofensas de aquel y él también cubre sus propios pecados. Aquí no está hablando de los pecados para la salvación del cristiano, porque el cristiano ha sido resuelto sus pecados en la cruz de Cristo. Está hablando de las relaciones interpersonales que necesitan subsanarse por medio del amor ferviente, por medio del perdón, por medio de la restauración de la relación, que es un hermano que decide, no, yo voy a pasar por alto la ofensa, yo voy a cubrir esta multitud de pecados, yo voy a pasar por alto estos errores que tú has cometido, yo voy a pasar por alto los agravios que causaron esta actitud tuya y te voy a perdonar. Y él mismo a su vez es perdonado de esa falta. Bendito sea Dios por eso. De manera que aquí podemos decir que se trata de ambas partes que reciben el beneficio del pasar por alto la ofensa, la falta, optando por el amor ferviente en vez de el odio y la rencilla. Bendiciones en Cristo. Esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Hasta luego.